Buenas tardes. La idea de sociedad civil, partiendo de la concepción aristotélica, hace mención a lo que es la vida buena, en donde se busca que la fusión entre la ciudadanía y la política sean efectivas. Las palabras sociedad civil distinguen el espacio de asociación humana, así como las distintas relaciones que se dan en este espacio. Cuando los distintos actores entran en sintonía mediante la libre participación de los ciudadanos y la libre adhesión, en esos momentos estamos frente a lo que se conoce como civilidad. Para algunos autores, como Adela Cortina, esta civilidad solo ocurre cuando existe sintonía entre los dos actores sociales que entran en juego, entre la sociedad correspondiente y cada uno de sus miembros. Así, a medida que entre sus miembros se genere un sentimiento de pertenencia, en el cual sientan que esa sociedad se preocupa por él, los individuos que la conforman sentirán que vale la pena trabajar por ella, mantenerla y mejorar. Esto va a generar un concepto que nosotros lo manejamos como reconocimiento, tanto de la sociedad hacia sus miembros y como consecuencia adhesión por parte de estos a los proyectos comunes. Esto trae como consecuencia que las sociedades modernas deben generar en sus integrantes un tipo de identidad que les permita reconocerse y sentirse pertenecientes a ella. Como todos conocemos hoy en día, las sociedades son pluralistas, son multiculturales, tienen múltiples concepciones de lo que es esa vida buena. Y esto trae como consecuencia que la organización de la convivencia ciudadana no puede solventarse con un único proyecto. Si esto ocurriera, la convivencia ciudadana sería prácticamente inexistente o se impondría a través del poder político. Ahora bien, un punto crucial para sustentar la civilidad que anteriormente hemos nombrado es el respeto hacia los derechos humanos dentro de esta sociedad global. Si partimos de una concepción mínima de los derechos humanos en un Estado o país, sabemos que el Estado debe garantizar como derechos mínimos la vida y la libertad, siendo él, el Estado, el agente responsable de velar por esos derechos. En el caso de nuestro país, estamos en este momento frente a lo que Michael Walzer denomina agentes estatales de la opresión, en donde derechos humanos básicos como el derecho a la vida se ven amenazados, en estos momentos tanto por la escasez de alimentos y peor aún por la escasez de medicamentos. Y en cuanto al derecho a la libertad, este se ha convertido en un derecho relativo. Por ejemplo, existe libertad de expresión si el sujeto que se expresa dice lo que esos agentes estatales quieren escuchar y no la realidad circundante que todos bien conocemos. Para muestra podemos contabilizar la cantidad de estudiantes muertos o privados de libertad por disentir con sus ideas con el Estado actual venezolano. ¿No es esto una forma de actuación bárbara por parte del Estado hacia su población? Para Benjamin Berber, el auténtico ciudadano es quien participa directamente en las deliberaciones y decisiones públicas. Esta idea de ciudadano nace en la democracia ateniense, en la cual el ciudadano se ocupaba de las cuestiones públicas a través de la deliberación, que entiende la política como la superación de la violencia por medio de la comunicación. Si el hombre, como hace referencia Aristóteles, es un ser dotado de palabra, entonces es a través de ella que emprende el camino hacia la deliberación política, para discernir lo bueno y lo malo, lo justo de lo que no lo es. Es a través de la deliberación de los ciudadanos que se puede construir una sociedad justa, en donde cada ciudadano podrá desarrollar sus cualidades y alcanzar virtudes. Autores tanto liberales como comunitarios han asumido la deliberación como una condición indispensable de una vida política auténtica. Y esta deliberación ocurre en manos de los ciudadanos que comparten un mismo espacio público, que intentan alcanzar el bien común a través de su participación política. Es de esta forma que se debe ejercer la ciudadanía. Tomando palabras de Popper, la ciudadanía no es un medio para ser libre, sino el modo de ser libre, porque se aprende a ser ciudadano. En la práctica sabemos que esto tiene muchísimas limitantes. La participación política es muy limitada, por no decir escasa, ya que la ciudadanía no se interesa muchas veces en participar en asuntos públicos, y en muchos casos los pocos que sí participan lo hacen buscando satisfacer sus propias ambiciones más que el bien común. Esto hace que las dimensiones política, social y económica sean replanteadas al hablar de sociedad civil. La política rara vez atrae el pleno interés de los ciudadanos, quienes deben ser sus principales protagonistas.
a la virtud cívica, ya que la actividad económica pertenece al terreno de la necesidad, mientras que la política corresponde al ámbito de la libertad. Lo ideal sería que los ciudadanos no trabajasen, según Hannah Arendt, para acudir libremente a las asambleas y debatir con sus conciudadanos asuntos del Estado. Debido a la singularidad de algunos de estos argumentos, hacen énfasis en un solo elemento, pasando por alto la complejidad de la sociedad humana, los conflictos de compromisos y las lealtades. Michael Walzer señala que debe existir una nueva respuesta sobre la vida buena. Cuando hablamos de ser social, Walzer analiza la actuación del sujeto en mayor o menor grado al estar inmerso en una realidad política, en virtud de que los ciudadanos son multiétnicos, multiculturales, y esto hace que el cuestionamiento político aumente. Ese es el terreno en el que vivimos. La calidad de nuestra actividad política y económica y la de nuestra cultura nacional está estrechamente ligada a la fortaleza y vitalidad de nuestras asociaciones. En la sociedad civil todos los individuos están incluidos en ella y ninguno es preferente. Walzer también señala que la política del Estado democrático contemporáneo no ofrece a muchas personas la oportunidad de ejercer una autodeterminación de corte rusoniano. La ciudadanía por sí sola constituye hoy un rol mayormente pasivo. Los ciudadanos a veces son simplemente espectadores que votan. Ahora bien, en las redes asociativas de la sociedad civil, las personas que las constituyen toman muchas decisiones que pueden influir hasta cierto punto en las decisiones de la economía y del Estado. En una sociedad civil muy organizada e igualitaria, se podrían hacer ambas cosas con una gran eficacia. En la sociedad civil, la ciudadanía no posee límites y las identidades se mezclan. Es uno de los muchos roles que sus miembros desempeñan y el Estado sirve de marco a la sociedad civil a la vez que ocupa un espacio dentro de ella. Fija las reglas básicas de toda actividad asociativa, incluyendo la actividad política, y obliga a sus miembros de esas asociaciones a pensar en el bien común por encima de sus propias concepciones de vida buena. Solamente en un Estado democrático se puede crear una sociedad civil igualmente democrática. La civilidad que hace posible la política democrática solo puede aprenderse en las redes asociativas. Las capacidades relativamente iguales sobre las que se sustentan dichas redes tienen que ser fomentadas por el Estado democrático. Si los ciudadanos se enfrentan a un Estado excesivamente dominante, los ciudadanos que son miembros de la sociedad civil luchan por abrir espacios para las asociaciones autónomas y las relaciones de mercado, ya que el Estado no es un simple marco para la sociedad civil. La sociedad civil es un instrumento de cambio para dar una forma determinada a la vida común. El proyecto de sociedad civil que sugiere Michael Walzer tiene la necesidad de tres aspectos. En primer lugar, descentralizar el Estado para que los ciudadanos tengan más oportunidad de responsabilizarse de algunas de las actividades de él. En segundo lugar, socializar la economía para que haya una mayor diversidad de agentes del mercado, tanto comunitarios como privados. En tercer lugar, pluralizar y domesticar el nacionalismo conforme al modelo aplicado a la religión de su momento, de modo que no existan diferentes vías mediante las que hacer realidad y sostener las identidades históricas. Todo esto utilizando el poder político para redistribuir los recursos y para apoyar y subvencionar las actividades asociativas más deseadas. Pero el poder político por sí solo no puede lograr nada de eso. Las formas de acción fomentadas por los teóricos del Estado tienen que ser complementadas con otras formas de organización y de acción que entrañan una buena comprensión de la civilidad. Se debe promover la necesidad de recuperar en el mundo moderno la densidad de la vida asociativa y de volver a aprender las actividades y los conocimientos que la acompañan. La mayoría de los hombres y mujeres han estado atrapados en relaciones subordinadas de uno u otro tipo, en donde la civilidad que aprendieron fue más servil que independiente y activa. La sociedad civil requiere de múltiples estrategias organizativas y de nuevas formas de acción estatal, así como una nueva sensibilidad por lo local, por lo específico y lo contingente. Yo solamente pretendo aportar ciertas ideas para la construcción de una sociedad civil más justa y más